Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Bienvenidos al review full spoilers del Capitán América Civil War. Entonces si no han visto la película, les advierto, esto es full spoilers, aunque ya debieron haberlo visto por el thumbnail y por el título aquí abajo. Pero igual, si no la han visto y no quieren saber nada de spoilers, aquí les voy a dejar en la anotación para que vayan a ver el video en el que hice una reseña muy corta sin spoilers, para que sepan qué es lo que pueden esperar de la película. Pero aquí vamos a entrar en detalle en absolutamente todo. Entonces, como ya lo dije en mi review sin spoilers, la película me gustó muchísimo. Me gustó mucho. Me pareció genial la película. Claro, no es perfecta, ninguna película es perfecta y las películas de Marvel en general tienen ciertos errores que se repiten una y otra vez, que ya no sé si considerarlo errores porque ya son un poco deliberados. Entonces es un poco complejo también de pronto llamarlo errores si ellos no lo quieren corregir. De pronto es la manera que ellos ven de hacer las cosas, pero en general la película me gustó muchísimo. O sea, hay mucha gente que se está quejando porque la decidieron llamar Civil War, y Civil War es es uno de los eventos más grandes y más importantes de la historia de los cómics de Marvel, en donde los héroes se enfrentan. Pues, o sea, como en esta película se crean dos bandos y los héroes se enfrentan y hay un montón de muertes, hay un montón de cosas, pero está como involucrado todo el universo de Marvel, y aquí lo hemos reducido a un número muy pequeño de personajes, que son los personajes que nos han presentado. Entonces la gente se queja que no, que deberían haber esperado, que deberían haber metido un montón de héroes, que un montón de cosas, pero en realidad el universo de las películas es un universo totalmente diferente de los cómics. Hemos visto una y otra vez que ellos toman, claro, la inspiración de los cómics porque es el material original, pero no adaptan directamente ni de manera totalmente fiel ninguno de los materiales, pues porque no... Para eso están los cómics. O sea, si la historia ya está en el cómic, pues... pues obviamente las películas llegan a mucha más gente, pero pues si tienen la oportunidad de hacer algo nuevo, pues háganlo. Es simplemente otra versión. Es como hay pues no miles, pero hay decenas de versiones del Capitán América, y más que todo en los últimos años que tanto Marvel como DC se han visto como no tanto obligadas, pero como que han reiniciado todos sus números de los cómics. Entonces Capitán América, luego Capitán América Sam Wilson, luego Capitán América tal cosa, y hay como muchas versiones del Capitán América. Pero entonces, como ahora la película no es igual a la que la gente le gusta de los cómics, entonces pues se quejan. Pero no, pues, o sea, son medios totalmente diferentes. La diferencia más drástica entre los cómics y la película, aparte pues de la dimensión del conflicto, y es de lo único que voy a hablar realmente de los cómics, porque no me interesa compararla con los cómics, sino me interesa hablar de la película como tal, es la razón del conflicto. Hay un evento detonante que hace que el gobierno esté tratando de pasar esta ley. Que la ley es, en los cómics, es que los superhéroes tienen que registrarse, tienen que hacer sus identidades secretas públicas. Tienen que registrarse y estar en una lista y decir como Capitán América, yo soy Steve Rogers. Spider-Man, yo soy Peter Parker, y que todo el mundo sepa quién es. Entonces ahí es que se crea el punto de la diferencia entre Tony Stark y entre pues Steve Rogers, el Capitán América, porque el Capitán América dice que las personas, o sea, los superhéroes son personas que muchos lo están haciendo de una manera desinteresada. O sea, que lo están haciendo por hacer el bien, son héroes verdaderos, y que al exponer sus identidades secretas y al hacerse públicas sus identidades secretas, lo que va a pasar es que van a exponer su vida personal. O sea, son personas que hacen buenas acciones por hacer lo que está bien, y esto haría que sus vidas personales y sus vidas en general se vieran en riesgo. Entonces él no quiere que se pase la ley, y Tony Stark está del lado del gobierno. Entonces ahí es que se crea el conflicto y bueno, pues se crea la guerra civil. Aquí, como ya lo he dicho varias veces, pero de pronto muchos de ustedes están viendo por primera vez uno de mis videos, en el universo de las películas de Marvel las identidades secretas no son el problema para nada, porque en realidad no existen identidades secretas. Todo el mundo sabe que el Capitán América es Steve Rogers, todo el mundo sabe que Iron Man es Tony Stark, todo el mundo sabe que War Machine es el General Rhodes, todo el mundo sabe que Falcon es Sam Wilson. De pronto Ant-Man es el único que entra como en una identidad secreta, pero pues de resto
Scarlet Witch todos saben que es Wanda Maximoff, todos saben que Black Widow es Romanoff. Bueno, como que en realidad las identidades secretas no importan, entonces tenían que buscar otro punto del conflicto, y el punto del conflicto es el que nos presentaron aquí, que es el actuar de los Avengers. Los gobiernos del mundo en general, como el público en general, están muy angustiados porque los Avengers son una fuerza de héroes, son una fuerza de seres superpoderosos, de seres con habilidades extraordinarias, que no se acogen a ninguna ley y que son pues que son de actuar independiente y que no le responden a nadie. Entonces, como ya lo vi, o sea, como lo introdujeron ahí, que fueron los acuerdos de Sokovia, 117 países firmaron para que los Avengers se volvieran una fuerza controlada por la ONU. Entonces ahí es donde se genera el conflicto, y digamos que es una cosa súper interesante porque obviamente, o sea, mucha gente está del lado de Iron Man simplemente porque les gusta Robert Downey Jr. y porque Iron Man es su personaje favorito en el universo de Marvel, y otra gente está del lado del Capitán América también por las mismas razones, pero en realidad cuando uno empieza a ver la película, y pues yo ya lo había discutido como en los reviews de los trailers, es una película que lo hace pensar a uno mucho, porque por un lado Tony Stark tiene cierta razón en el sentido en el que él dice que si ellos no pueden aceptar la responsabilidad y si no pueden estar supervisados, no son mejores que los malos, entonces que ellos tienen que estar bajo esa supervisión y que de esa manera ellos pueden actuar dentro de la ley de alguna manera, pero al mismo tiempo van a tener quienes los vigilen y quienes los detengan antes de que ellos cometan errores. Pero hay que tener en cuenta que esto viene desde una posición totalmente egoísta y totalmente personal, que es la de Tony Stark, y que Tony Stark, en medio de todo, a pesar del cambio que hemos visto en estos 8 años, creo que dice Visión que hace 8 años fue que Iron Man salió a la luz pública, pues que Iron Man nació. A pesar de que hemos visto muchos cambios en Iron Man, Tony Stark sigue siendo un poco egocéntrico y sigue siendo un poco egoísta y todo este tipo de cosas. Entonces es su sentimiento de culpa y sus acciones y las cosas que han pasado en su vida propia lo que lo incitan a él a estar de acuerdo con los acuerdos, pues con los Accords de Sokovia. Y es pues obviamente por lo que ya habíamos, por todo lo que hemos visto en las películas de Iron Man, entonces, y principalmente en Iron Man 3 después de lo que sucede con Pepper Potts. O sea, Tony Stark ha cometido una serie de errores que que le hicieron darse cuenta de que su vida, o sea, que sus acciones no solamente lo afectaban a él y afectaban su vida, sino a la gente a su alrededor. Y digamos que desde la primera Iron Man se puede, o sea, es como el punto focal y como el punto de cambio de Tony Stark, y es que se da cuenta de que sus armas están afectando a gente inocente en una guerra en la que él ni siquiera está participando, sino que él simplemente vende armas o roban armas, y eso afecta a mucha gente. Entonces él decide cerrar las operaciones armamentísticas de Stark Industries y ser Iron Man y toda esta cosa. Pero en la tercera, él decide enfrentar al Mandarín y le destruyen la casa, y no solamente le destruyen la casa, sino que termina Pepper Potts, que es su novia, termina involucrada y termina arriesgando su vida y casi perdiendo su vida, y le inyectan este suero y toda esta cosa, y luego todo termina de empeorar cuando él crea Ultron, cuando su proyecto, su hijo, por decirlo de alguna manera, se revela y pone en peligro al mundo entero. Entonces como que él tiene un sentimiento de culpa muy grande, que aquí lo vemos, o sea, que aquí vemos que lo explotan bastante, y como que le ponen el dedo en la llaga cuando esta señora que él se encuentra después de la exposición en MIT le dice como: mi hijo se murió y yo lo culpo a usted. Mi hijo se murió y eso es su culpa. Entonces como que toda la culpa de Tony Stark es lo que lo lleva a él a decidir estar de acuerdo con los Accords. Entonces, pero igual es una posición válida. O sea, es una posición válida, y eso es lo que me gusta mucho de la película, y es que no se presenta un bueno y un malo, no se presenta una
decisión buena y una decisión mala, o un punto de vista bueno y un punto de vista malo, teniendo en cuenta que pudo haber sido así mucho porque es una película igual que está muy centrada en el Capitán América, pero no, o sea, ellos nos muestran los puntos de vista, nos exponen las motivaciones de cada personaje y nos dejan a nosotros pensar y elegir cuál es la mejor opción, o sea, qué es lo que con lo que nosotros estamos más cómodos. Y pues ahora pasamos a lo que es las motivaciones del Capitán América. Entonces digamos que yo desde el review del trailer, del último trailer, dije que yo era Team Cap. Y yo sigo siendo del equipo del Capitán América. Lo puedo rastrear un poco como a toda mi infancia y a todas las cosas que yo leí y a los héroes que me gustaban y como al tipo de héroe que me gustaba, y digamos que eso es lo que me gusta del Capitán América, porque a mí yo no he leído cómics del Capitán América, yo tengo que ser honesto con eso, yo no leo cómics del Capitán América, no los he leído nunca y no es un personaje que en realidad me interese, pero en las películas han hecho que me guste mucho. Al punto en el que en el mundo de las películas es uno de mis personajes favoritos dentro del universo de Marvel. Digamos que la primera obviamente fue un homenaje a toda la era de oro del personaje, pues porque igual es uno de los personajes más antiguos de Marvel y pues tiene como toda la influencia pues de toda esa cosa política y toda esa cosa, entonces fue un homenaje muy grande a eso que fue como los inicios del Capitán América. Pero la segunda, con la llegada de los hermanos Russo, que vamos a hablar más adelante de los hermanos Russo específicamente, el Capitán América se volvió un personaje totalmente diferente. Pues obviamente él estuvo 70 años metido en el hielo y cuando despertó a un mundo totalmente diferente en donde ninguna de las personas que él conocía estaba ahí, solamente estaba Peggy Carter, se murió Peggy, pero estaba Peggy Carter, que había sido la mujer de la que él había terminado enamorándose y que, o sea, había sido como la primera mujer que se había enamorado de él realmente. Y él llega a este nuevo mundo en el que la encuentra a ella viejita, la encuentra a ella pues ya muy deteriorada. Entonces como que las cosas cambian mucho para él y lo vimos en el Soldado del Invierno, él como que pasa mucho tiempo entrenándose, como haciendo cosas, como tratando de no involucrarse con el mundo para olvidarse de todo lo que, pues de todo eso que le sucedió, de olvidarse de que está en una época totalmente diferente y como tratando de adaptarse de una manera u otra pues de la mejor manera que puede. Entonces pues obviamente o sea, eso hace que el Capitán América sea un personaje totalmente diferente y que sea un personaje con el que más personas se pueden identificar, y todo eso nos lleva a esto. Pero igual el Capitán América sigue representando como unos valores unos valores muy claros, y digamos que en ese sentido el Capitán América es la versión de Superman la versión moral de Superman de Marvel, porque es el Boy Scout. O sea, como se refieren a Superman muchas veces como al Boy Scout, al Capitán América también se refieren a eso, porque, o sea, es el que representa todos los valores americanos, todo lo bueno de la sociedad americana, norteamericana, estadounidense, y digamos que son unos valores que son muy claros y digamos que no es que yo necesariamente esté de acuerdo con esos valores, sino que lo que me gusta mucho es que es un personaje que, o sea, Steve Rogers es alguien que no se echa para atrás. Digamos que me pareció muy bonito y muy, muy chévere como ese discurso que da la sobrina de Peggy mientras están en la iglesia después de que ella se muere, y es que Peggy le dijo a ella que uno tiene que hacer sacrificios cuando los puede hacer y no hacer sacrificios cuando no los puede hacer, que va a haber momentos en la vida de uno en los que uno se va a encontrar con que que todo el mundo le va a decir que algo es bueno cuando uno sabe que algo es malo, o que algo es malo cuando uno sabe que algo es bueno, y en esos momentos uno tiene que elegir y no tiene que sacrificar su integridad personal y sus creencias propias, sino que tiene que plantarse como un árbol, mirar a los ojos a las personas que le están diciendo que cambien y decir uno no, cambie usted. Entonces es un personaje que tiene convicción, es un personaje que que está dispuesto a hacer cualquier cosa por mantener esos valores que él decidió representar. Y en especial el de la amistad,
Que, o sea, eso es lo que me gusta mucho porque la amistad para mí es una cosa como súper importante. O sea, en mi vida personal y en la vida real es algo súper importante. Entonces me gusta demasiado y me gusta mucho cuando cuando hay un personaje que está dispuesto a hacer cualquier cosa por defender pues defender la amistad, por decirlo de esa manera. Por ejemplo, para que se den cuenta más o menos de lo que estoy hablando, mi personaje favorito del Señor de los Anillos es Samwise Gamgee, que está totalmente, o sea, que siempre está con Frodo, siempre, o sea, para mí él es el héroe real de todo el Señor de los Anillos. Frodo es un bolsón, como lo dice su nombre, pero Sam está ahí porque Frodo es su amigo. Sam lo sigue hasta Mordor, Sam lo alza, Sam lo cura, Sam le da de comer, o sea, Sam hace todo porque Frodo es su amigo y él está dispuesto a ir literalmente hasta el infierno por su amigo. Entonces eso, o sea, eso me parece genial. Pues volviendo un poco como a la posición de Steve Rogers con respecto a los acordes de Sokovia, él se mantiene del lado de la libertad. O sea, obviamente es un concepto que aquí nos lo meten como algo muy americano, pero pues, o sea, se puede traducir, o sea, es algo que sobrepasa esa idea y es como la libertad de actuar. Entonces él habla de eso, él dice como puede que la ONU como tal no sea una agencia como Shield, no sea algo como Hydra, no obedezca a una agenda como tal ella por sí misma, pero la ONU está conformada por representantes de todos los países y esos representantes de todos los países sí tienen agendas específicas y esas agendas terminan afectando todo y esas agendas son agendas egoístas, son agendas egocéntricas. Entonces, en ese sentido, si los Avengers entran a actuar o sea, como una agencia de la ONU, va a haber situaciones en las que ellos no van a poder actuar porque la ONU no les va a dar permiso o la ONU los va a enviar a que actúen en situaciones en los que ellos no quieren actuar porque de pronto no son cosas correctas. Entonces, digamos que no es por entrar en ninguna clase de guerra porque a mí me parece una guerra absurda y me parece una cosa como un poco estúpida, la verdad, eso de DC contra Marvel, pero me parece un poco loco que pues o sea que en general la gente se refiera a DC como algo más realista, porque a mí me parecen estos escenarios que presentan en las películas de Marvel mucho más realistas y mucho más acordes con la sociedad actual. Entonces, digamos, en el Soldado del Invierno teníamos todo esto del espionaje y es como realmente quién tiene la información, realmente cuáles son las agencias y cuáles son los entes de poder que están manejando toda la información y cómo se puede manejar esa información y qué responsabilidad tienen ellos para actuar con respecto a eso. Y en esta pues está todo eso y es las agendas políticas. Entonces cada país tiene un ejército y muchas veces lo hemos visto una y otra vez en cualquier parte del mundo los ejércitos se han visto obligados a actuar por órdenes estatales y por órdenes gubernamentales en situaciones en las que un ejército no debería actuar contra poblaciones con las que no debería enfrentarse o no hace cosas que sí debería hacer y eso responde a esas agendas políticas. Entonces lo que el Capitán Rogers no quiere es que eso suceda. Él dice que obviamente ellos han cometido errores, es una cosa que es totalmente innegable que los Avengers han cometido errores, pero que mientras ellos tengan el poder de la elección y mientras ellos tengan como el poder sobre todas sus acciones, en ese sentido ellos van a poder seguir mejorando y van a poder hacer lo que hacen de una manera mucho más efectiva y en los lugares en donde en donde sí es necesario. Digamos que eso se conecta un poco, o sea, me gusta mucho el personaje de Spider-Man por eso, porque es un personaje que es ajeno a todo este conflicto, pero más adelante vamos a hablar de Spider-Man, pero o sea, la primera interacción que hay entre Tony Stark y Peter Parker cuando Tony le pregunta que cuál es su motivación y Peter le dice cuando uno tiene las habilidades que yo tengo
y no hace nada y suceden cosas malas, pues es responsabilidad de uno. Entonces digamos que es, o sea, eso, el guión de esta película me dejó muy impactado porque hay momentos que son absolutamente brillantes. Hay momentos que son geniales en el guión y hay parlamentos y las actuaciones son muy buenas. Entonces, bueno, ya cubrimos un poco como cuáles fueron el punto del conflicto. Entonces, no sé, la tengo muy reciente la película y no tengo cómo organizado todo, pero entonces vamos a hablar personaje por personaje, pues los importantes. Entonces, ya hablé más o menos del Capitán Rogers, pero a lo largo de la película digamos que pues está totalmente presente eso de la amistad con Bucky y cómo él quiere, pues como quiere ayudar a Bucky porque pues Bucky tuvo que pasar por unas cosas muy duras y o sea, la gran mayoría de cosas que hizo no estaban bajo su poder. Le lavaron el cerebro los soviéticos y lo hicieron el soldado del invierno. Él simplemente seguía las órdenes y ya, entonces todo eso no estaba bajo su poder y pues a pesar de que hizo cosas muy malas, pues volvemos al punto de la libertad y es en el sentido en el que si él no tuvo la libertad de elegir qué era lo que hacía, a pesar de que las acciones fueron malas, hay una semi-justificación para todo eso que hizo y es que él no estaba en control de lo que estaba haciendo. Porque pues era el mejor amigo de él y él lo conocía, entonces si Steve sabe que si Bucky no hubiera estado controlado por los soviéticos, él no hubiera hecho todas esas cosas. Y además, por otro lado, es la única conexión que él tiene a su vida pasada. O sea, él ya se adaptó a esta vida en este mundo 70 años después de su época original, pero igual sigue estando esa nostalgia y sigue estando eso que es como querer conectarse con sus orígenes y en esta película vimos que la única otra cosa que lo conectaba con su vida, que era Peggy, se murió. Esa historia de ellos es tan triste. O sea, es realmente muy triste esa historia de ellos dos y como no, o sea, como ese romance truncado por por la violencia, por la guerra, por el tiempo después. Es una historia súper triste y como que fue un impacto súper grande, no solo para el Capitán América, sino para mí como espectador, cuando él ve ese celular y el mensaje de texto dice como murió mientras estaba durmiendo y fue como no, se murió Peggy y no, eso fue realmente muy triste y creo que es un indicador de cuánto a mí me gusta el personaje del Capitán América en estas películas y es como que realmente me sentí como gestionado y realmente me sentí un poco triste cuando me di cuenta de que Peggy se había muerto, porque además Peggy Carter es una personaje que a mí me encanta, me parece genial. Desde que la presentaron y he visto la gente Carter y las apariciones que ha hecho en las otras películas, ella me parece un personaje muy interesante, pero creo que está a punto de desaparecer. O sea, porque hablando ya de la serie, ahorita, pues hace poco terminó la segunda temporada de Agente Carter, pero la actriz, que si no estoy mal se llama Hayley Atwell, ella la acaban de contratar para hacer un piloto de otra serie. Entonces, quién sabe, o sea, y una serie, porque la gente Carter se puede hablar como de temporada, de una miniserie, porque son muy poquitos capítulos por temporada. Entonces, quién sabe si ella va a poder volver a ser la agente Carter, quién sabe si van a ser más temporadas, no se sabe. Entonces, quién sabe qué va a pasar, o sea, en el futuro, qué va a suceder con Peggy Carter. Creo que ya también cubrí mucho a Tony Stark, como pues, o sea, todos los problemas emocionales y psicológicos por lo que está pasando y además que aparte de todo eso que sucedió en Sokovia y toda la culpa de todo lo que sucedió allá, su situación personal con Pepper Potts no está muy bien y él dice eso, es como, o sea, también es otra razón por la que él quiere firmar los acordes y es como de pronto si yo no tengo el control sobre mis acciones voy a poder parar, porque si yo tengo el control sobre mis acciones yo siempre voy a seguir, primero
fue que me destruyeron todos los trajes y entonces yo dije que iba a parar, pero no, tuvimos que destruir a Hydra y luego tuvimos que destruir a Ultron y después va a seguir otra cosa y pues o sea entró en este conflicto con Capitán América y probablemente después iba a seguir otra cosa y después otra cosa y pues eso en medio de todo destruyó su relación con Pepper y Pepper Pepper estuvo absolutamente ausente en esta película y pues digamos que no sé qué tanto tenga que ver también con con el mundo real, volviendo aquí a nuestro mundo y con los temas de contratación de Gwyneth Paltrow, que es Pepper Potts en las películas de Iron Man, y que al parecer el Iron Man 3 era pues la última película que tenía firmada en su contrato, entonces quién sabe qué va a suceder con Pepper, o sea, como que tenemos una crisis con ciertos personajes importantes femeninos en el universo de Marvel. Entonces pues está todo eso que está sucediendo con Iron Man y sus padres. O sea, digamos que eso me parece súper interesante porque es una película del Capitán América, pero aún así los hermanos Russo nos mostraron lo que pueden hacer con los otros personajes y por qué se ganaron a pulso y se ganaron a talento y se ganaron trabajando muy duro la oportunidad de dirigir las siguientes dos películas de los Avengers, que son Las Guerras del Infinito parte 1 y parte 2, que después de ver la dirección del Soldado del Invierno, uno dice, bueno, los hermanos Russo, ellos venían de comedia, venían de hacer unas películas que en realidad a mí no me gustaba, creo que prácticamente ninguna de las películas que ellos habían hecho, y uno decía como, bueno, los hermanos Russo dirigiendo una película de acción del Capitán América, ¿qué le está pasando a Marvel? Pero Marvel ha probado una y otra vez por medio de Kevin Feige y su elección de directores y su elección de talento que algo ven siempre y les ha funcionado muy bien y como ya lo dije, para mí El Soldado del Invierno es la mejor película de Marvel. No sé si Civil War es la mejor película. O sea, en este momento para mí están muy niveladas. Tengo que meditarlo un poco más, tengo que pensarlo un poco más, están muy niveladas, o sea, por la emoción del momento, yo diría que Civil War es mejor que El Soldado del Invierno, pero tengo que pensarlo mejor. Pero en todo caso, hasta antes de Civil War, para mí El Soldado del Invierno era la mejor película de Marvel de todas, o sea, la mejor, no la que más me gusta, la mejor, la que más me gusta es Guardianes de la Galaxia, pero la mejor Capitán América Soldado del Invierno. Después de ver eso uno queda como wow, los hermanos Russo de verdad pueden dirigir este tipo de películas, pero pudo haber sido una cosa de una sola vez, como un golpe de suerte. Entonces ellos tenían que probar en esta segunda película, en esta segunda película que ellos hacían, que podían continuar elevando el nivel. Y los hermanos Russo son dos directores que son supremamente interesantes porque son unos directores que siguen aprendiendo y que tienen muchas ganas de aprender. Entonces, siempre piden ayuda, o sea, no son unos directores que sean un poco como, no es un estilo de dirección de hierro, que así se conoce como en el mundo cinematográfico, como ese concepto de un director que es lo que él dice o es lo que él dice definitivamente. Entonces los hermanos Russo no son unos directores de hierro, sino que son unos directores que están muy abiertos a recibir ayuda. Son directores que están dispuestos a escuchar a las otras personas, y en esta película hay un cambio muy notorio y es en la acción. Como que comienza la película y de pronto no tanto en la primera secuencia en la batalla en Lagos, pero más adelante como que la acción no es acción tan típica de una película de Marvel, o sea, como que las coreografías son un poco diferentes, hay algo que cambia en la acción en esta película, y después me vengo a enterar que claro, ellos, los hermanos Russo, dijeron nosotros queremos que la acción en esta película sea diferente y sea mejor,
y fueron y hablaron y les pidieron ayuda y llegaron a dirigir cosas de segunda unidad y a hacer nuevas coreografías y hacer nuevas cosas, los directores de una de las mejores películas de acción, si no la mejor película de acción de la última década probablemente, que es John Wick. John Wick, si no la han visto, protagonizada por Keanu Reeves, es una película excelente. O sea, no en términos de pronto no en términos dramáticos o en términos, pero o sea, en cuanto a película de acción, es una película de acción increíble. Y es tan buena porque estos dos directores que la dirigieron vienen del mundo de los dobles de acción. Entonces ellos tienen como aparte, o sea, tienen una mentalidad aparte que es pues como toda esa parte de lo físico, de hacer las cosas físicas dentro de la película, como de hacer las cosas de acción. Entonces ellos vienen a agregarle todo eso y llegan a John Wick, que fue un resultado increíble. Y luego vienen a prestarle ayuda a los hermanos Russo. Entonces ya tenemos que aparte, o sea, está la dirección genial de los personajes de los hermanos Russo y la dirección de la historia excelente de los hermanos Russo, y le agregamos la dirección absolutamente genial de la acción de los directores de John Wick. Entonces fue como un cambio súper increíble. Y hay unas escenas que son geniales cuando Bucky va corriendo y sale del puente y con un lariat se baja el man de la moto y al mismo tiempo coge la moto y da la vuelta y se sienta y sigue como si nada. Hay escenas que son muy geniales en esta película. Entonces, o sea, el estilo de dirección de los hermanos Russo es genial y me da mucha esperanza para lo que viene en el universo Marvel con estas otras dos películas que, pues, o sea, después que culminarán con la fase 3 y que según los reportes van a tener más de 60 personajes involucrados. 60 personajes, o sea, toda la gente que se está quejando ahorita de que Civil War no tuvo la dimensión necesaria, se van a tener que callar cuando en las Guerras del Infinito 1 y 2 vean a 60 personajes involucrados. Hablando un poco más de los otros personajes, me gusta mucho la relación de Black Widow con el Capitán América. Digamos que en la segunda nos habían como empezado a mostrar como ese acercamiento que ellos tienen, como que se vuelven supremamente cercanos, no de una manera romántica, sino más de una manera como de hermano y hermana, por decirlo de alguna manera, en el que cada uno se preocupa por la vida del otro y pues aunque son personas que tienen un sistema de valores totalmente diferentes, se ven obligados a cooperar el uno con el otro y a trabajar juntos, y eso los une de una, o sea, los une mucho. Entonces en este como que Natasha está todo el tiempo como siendo jalada por dos lados diferentes, y como por el lado de la razón que le dice que de pronto lo que dice Tony está bien, y por el otro lado pues por su lealtad y su amistad hacia el Capitán América, que es lo que termina predominando cuando después de la escena del aeropuerto, la escena del aeropuerto, perdón que esté tan errático, pero es que a medida que me voy acordando de lo que sucedió en la película, como que voy reviviendo los momentos en mi cabeza, y esa escena del aeropuerto es como la escena más increíble de cualquier película de cómics que haya existido. O sea, es la mejor escena, pero bueno, al finalizar esa escena pues ella deja que el capitán se vaya con Bucky a todo eso, pues allá a Rusia a combatir a Zemo, pues a los supuestos otros 5 soldados del invierno. Y o sea, el personaje de ella a mí me gusta mucho porque también ha presentado una evolución clara a lo largo de todas las películas, y como que ella ha sido una película, un personaje que, a pesar de que no tiene su propia película, que a mí me parece que sería muy bueno que hubiera una película exclusiva de Black Widow, ella ha cruzado, pues empezando con Iron Man 2, ha cruzado, y luego Capitán América y todo esto, y hemos visto como su evolución de simplemente un agente
que cumple sus misiones a alguien que ya está involucrada emocionalmente con alguien más que Clint Barton, o sea, Hawkeye, que es pues que fue el personaje que la sacó a ella de como de ese mundo oscuro en el que ella vivía y la trajo a Shield, y pues el romance con Banner y la amistad muy profunda que hay con el Capitán América. Sam Wilson, Falcon, o sea, como que de ahí en adelante los otros personajes son personajes que se vuelven bastante secundarios, pero igual los hermanos Russo los manejan muy bien. Sam Wilson en esta me pareció que ya se volvió un poco como el comic relief, no sé cómo se dice en español, bueno, como el elemento cómico, y es como que él generalmente estaba haciendo como comentarios inteligentes, ¿sí? O como sí, como tratando de hacer chistes. En ese sentido no me gustó mucho, pero otra cosa que, o sea, hablando de eso, del humor, me parece que en esta fue una película que absolutamente fue mucho más seria. Fue, o sea, el tono de la película comparado como con en general las otras películas de Marvel, excluyendo tal vez la era de Ultron, es un tono mucho más serio. El humor no está tan presente como o sea, como está de pronto en otras películas, que es una de las quejas de la gente a las películas de Marvel, y es que de pronto son demasiado livianas, son demasiado graciosas, buscan el humor de una manera demasiado fácil. Me parece que ha ido evolucionando de una manera en general en el universo de Marvel, en el que las películas ya están tomando como unos tonos mucho más serios, y pues es que de lo que hablaba al comienzo, y es que en esta película se tratan temas mucho más serios. Entonces sí, el tono en general de la película me gustó mucho. Me gusta que es una película que tiene repercusiones, o sea, que no termina con todos siendo amigos otra vez, sino que de hecho termina con los Avengers totalmente desligados, totalmente separados, con el Capitán América salvando a los que estaban en su equipo, pero no sabemos dónde quedó Black Widow. Es un final en medio de todo muy oscuro, porque igual el conflicto sigue ahí, y digamos que es algo que es muy interesante, y es lo que más me gusta de la película, y es que no es ver el conflicto entre dos personas ajenas, sino es ver el conflicto entre amigos. Eso, o sea, es ver el conflicto entre personas que, que se cuidan la una a la otra, entre personas que han combatido juntos, entre personas que han convivido juntos, que han compartido cosas de sus vidas personales, de sus vidas profesionales como héroes. O sea, es que son los conflictos que en realidad son más complicados, y son los conflictos con las personas que uno quiere, son los conflictos con los amigos, son los conflictos con los familiares, y muchas veces eso se intersecta, porque muchas veces, como vemos con ellos, sus amigos terminan siendo su familia, ellos terminan siendo su familia, y termina con una familia rota. Digamos que eso también me gusta mucho de Steve Rogers, y es que al final le dice como: hey, pasaron muchas vainas, yo cometí errores, de pronto yo le debía haber dicho que Bucky fue el que mató a sus papás, pero y yo pensé que estaba tratando de protegerlo, pero en realidad estaba como tratando de protegerme a mí mismo. Pero igual, hey, seguimos siendo amigos, y si alguna vez me necesita, si alguna vez nos necesita a nosotros vamos a estar ahí, nosotros vamos a seguir ahí, entonces llámenos. Y o sea, es oscuro el final, pero termina como con la esperanza en medio de todo, pero igual, o sea, es una película que va a tener consecuencias de aquí en adelante, pues porque igual el conflicto va a seguir, y a pesar de que Tony y Steve son amigos y han sido compañeros desde hace mucho tiempo, como que a lo largo de todas las películas hemos visto que se ha generado ese conflicto entre ellos dos, y que es un conflicto que ellos tienen, y que, o sea, está dado también mucho por el papá de Tony. Y es que pues Steve conoció a su papá en un momento específico, pero igual tenía mucha admiración por su padre, y pues creía que Tony no estaba a la altura de su padre. Y al mismo tiempo aquí nos dicen que Tony
odiaba al Capitán América porque su padre hablaba mucho de Steve Rogers. Entonces, o sea, como que en medio de todo, el papá de Tony tiene como un papel súper importante, pero luego ya cuando se conocen, pues las diferencias en sus personalidades y en sus caracteres como que son muy claras, y a pesar de que son amigos, pues como que está esa tensión siempre presente, y aquí termina con eso, o sea, termina con el Capitán América dejando dejándole el escudo porque le dice como usted no se lo merece porque mi papá lo hizo. Capitán América como ya no me importa, tome su escudo, téngalo. Y esa pelea al final como que estuvo tan llena, o sea, aparte de que la acción fue increíble, estuvo tan llena como de una tensión emocional y como o sea, como una fatiga emocional que terminan los personajes y termina uno como fatigado de eso, y es que ellos pues, o sea, son amigos y aún así tienen que estar peleando. Y se están lastimando el uno al otro, a pesar de que en medio, o sea, en sus seres como tal, ellos no quieren en últimas lastimar el uno al otro, pero las circunstancias los llevan a eso. Entonces me gustó, o sea, me gustó mucho el final de la película y quiero saber qué repercusiones va a traer, porque igual ahorita las películas que vienen en Marvel como que nos apartan un poco de este core de los Avengers, porque viene Doctor Strange, que es un personaje totalmente nuevo, viene Guardianes de la Galaxia 2, que está en otro plano absoluto, en otro plano totalmente diferente, viene pues Black Panther, no me acuerdo qué es lo que más viene, pero o sea, bueno, Thor Ragnarok, que ahí es donde vamos a ver a Hulk y a Thor juntos. Pero como tal, volvemos a encontrarnos con el core de los Avengers en las Guerras del Infinito, que va a ser cuando ellos van a tener que volver a reunirse. Entonces estoy muy intrigado sobre cómo se va a desarrollar todo y cómo va a funcionar eso. Sebastian Stan como el Soldado del Invierno, como Bucky Barnes. Yo tengo, o sea, él como que no sé si es el personaje como tal o si es la elección de él de cómo representar el personaje, pero me parece que es un personaje totalmente plano. Pues sí, obviamente tiene todos los problemas internos y tiene los problemas en el cerebro que de pronto se reflejan un poco en pues en su forma de actuar, pero es un personaje que siempre está como con la voz monotonal, como con una expresión igual, como que mueve un poquito las cejas, pero después, o sea, aparte de eso, como que el personaje de Bucky es un personaje que en general es muy plano y que toma vida simplemente o sea, por la proyección de lo que piensa Steve Rogers de él. Entonces como que eso se le contagia a uno y entonces uno empieza a ver a Bucky de una manera diferente, pero Bucky como un personaje aislado es un personaje totalmente plano. Antes de empezar a hablar de las cosas que de pronto no me gustaron tanto, que pues son bastante pocas, pero pues que se tienen que mencionar, voy a hablar de lo que me gustó más. Y lo que me gustó más definitivamente fue Spider-Man. Spider-Man es lo mejor. Spider-Man es mi superhéroe favorito de absolutamente todos los superhéroes. Spider-Man es como el más genial de todos para mí. Y vuelve a Marvel, vuelve a casa y vuelve de una manera absolutamente genial. Desde el primer momento cuando lo vemos hablando con Tony Stark, como hablando con la tía y hablando y recibiendo las señales de Tony Stark, y luego cuando están hablando ellos solos. Mi novia me dijo que ella todavía, o sea, que ella no identificaba a Tom Holland, que es el actor que va a entrar a interpretar a Spider-Man de aquí en adelante, como Peter Parker, porque era un actor que la cara o sea, como que es un actor que tiene una apariencia muy promedio. A mí eso me parece perfecto, porque eso es Peter Parker. Peter Parker es un personaje del promedio. Digamos que en las primeras de Sam Raimi, Peter Parker se convirtió en un personaje demasiado emocional y demasiado sufrido. Sí, era demasiado sufrido. En las de Mark Webb, me parecía que Andrew Garfield lograba
tener más cosas de Peter Parker, del Peter Parker que pues que me gusta a mí, como el que yo tengo en la cabeza, pero era demasiado cool. Era demasiado cool para ser Peter Parker. Entonces montaba tabla y, no sé, y bueno, otras cosas ahí que ya me apartaban un poco de identificar a Peter Parker. Por lo poquito que se pudo ver, este Peter Parker va a ser genial. Y es algo que entra como dentro del sello Marvel. Y es que, hablando de otras noticias, se supo que Marvel está teniendo el control creativo absoluto sobre todo lo que va a pasar con la siguiente película de Spider-Man, que es Spider-Man Homecoming, que a pesar de que sea de Sony, Marvel tiene pues todas las decisiones creativas, y eso me parece genial porque ahorita vamos a hablar de los villanos en Marvel, que es como uno de mis problemas con esta película. Pero en general los héroes de Marvel sabe cómo tratar a sus héroes. Marvel es un estudio que disfruta representando a sus héroes y logrando a sus héroes. Entonces por eso la gente se identifica tanto con Robert Downey Jr. como Iron Man, porque es un personaje que está desarrollado. Después de la entrada de los hermanos Russo, el Capitán América entró a tener un desarrollo absolutamente diferente, y es lo que hace que, por ejemplo, gente como yo se identifique y logre proyectar ciertas cosas y que le guste el Capitán América. Y lo mismo pasa con otros personajes, o sea, como que tienen sus identidades propias y están bien, o sea, están bien representados, porque Marvel se enfoca mucho en eso, en los héroes. Por eso es que deja de pronto un poco de lado los villanos. Pero al entrar a ser Marvel, y Marvel teniendo el sello, o sea, teniendo las decisiones creativas sobre Spider-Man, Spider-Man va a entrar a ser un personaje que va a cumplir con las mismas, o sea, con el mismo cuidado con el que ellos trataron a sus otros personajes. Van a empezar a tratar a Peter Parker y van a desarrollar a Peter Parker y van a querer que la gente quiera a Peter Parker, porque es un poco el problema con Sony. Y es que sí, obviamente el cine es una industria, no se le puede negar. El cine es una industria, y como toda industria, en toda industria tiene que haber plata, tiene que producirse una ganancia. Y Sony siempre ha estado muy preocupado por ese asunto de la industria, no tanto como en las películas, o sea, no tanto como dejar a los directores que desarrollen a sus personajes, aunque igual, como dije, hay cosas súper positivas tanto en el desarrollo que hizo Raimi como el desarrollo que hizo Mark Webb dentro de lo que los dejaron, pero el estudio como tal está muy preocupado por crear algo que les funcione a ellos monetariamente y financieramente. Entonces fue lo que pasó con Spider-Man 3, y es que ellos obligaron a Sam Raimi a que metiera a todos sus villanos, a que utilizara Venom, a que utilizara el Duende Verde nuevo, a que utilizara, o sea, esa era una película en la que solamente iba a salir Sandman. Pero el estudio estaba tan obsesionado con que después de eso se pudieran hacer otras películas en donde hubiera más villanos y en donde las historias se pudieran desprender. Entonces de pronto hacer una película de Venom o algo así, que presionaron hasta que sacaron Spider-Man 3, que realmente en muchos sentidos es una atrocidad. Y lo mismo pasó con Amazing Spider-Man 2. Y es que habían unos planes, y Mark Webb, que en medio de todo salió muy perjudicado porque él venía del mundo independiente, entonces como que le faltaba un poco de cancha en ese sentido, pues, o sea, en cuanto a tratar con los estudios y todo eso. También lo obligaron a que metiera a Rhino, a que metiera a Electro, a que metiera al Duende Verde, a que salía, o sea, a un montón de cosas que lo que hacían era introducir unos elementos externos que iban para películas a futuro, que lo que hicieron fue dañar la película del momento. Entonces como que Sony por eso es que la franquicia en Sony no ha encontrado el éxito que podría encontrar, porque Spider-Man, o sea, a pesar de todas las películas y a pesar de todo, que digamos que en el mundo de las películas en Marvel la gente puede en este momento reconocer más a Iron Man o el Capitán América, Spider-Man es el personaje más reconocido de todo Marvel. De todos los cómics de Marvel, Spider-Man estoy seguro de que es el personaje más reconocido.
Y por eso Sony se confió, pero luego Sony entró a una serie de problemas económicos que hicieron que el estudio como tal estuviera casi a punto de desaparecer, que fue lo que los llevó a ellos a hacer la sociedad con Marvel, y pues que ahora tengamos esta fantástica y esta maravilla de oportunidad de ver a Spider-Man en el universo de Marvel y a ver a personajes del universo de Marvel en el universo de Spider-Man, como ya nos confirmaron que Iron Man va a aparecer en Spider-Man Homecoming, que va a ser la primera película de Sony, pues o sea, la primera película individual de este nuevo Spider-Man. Entonces, o sea, y la escena del aeropuerto, la escena del aeropuerto, la forma en la que Spider-Man se mueve, la forma, o sea, es perfecto, o sea, que más, o sea, que hay más perfecto que Spider-Man hablando de Star Wars. Nada puede superar eso. O sea, en ese momento fue como me enloqueció, o sea, fue el momento más genial de todo, porque o sea, esas son como dos de mis pasiones como súper más importantes de toda la vida, Spider-Man y Star Wars. Y creo que los que ya han estado en este canal lo saben por el formato de la HoloRed, que es un formato dedicado exclusivamente a Star Wars. Y pues no lo han visto porque no está en ese canal y está en mi canal anterior. Pero lo que en realidad comenzó toda la actividad de No Sabemos Nada de fue un review de un trailer de Amazing Spider-Man 2 que yo hice. Ese fue el primer review que yo hice de cualquier cosa y está en mi canal anterior. Y fue lo que me llevó a pensar a mí en hacer este canal y a hacer un canal que fuera solamente de hablar de cine, de libros, de cómics, de todas estas cosas. O sea, yo no puedo estar más contento con lo que hicieron con Spider-Man. Me pareció absolutamente genial. O sea, me parece que lograron capturar a un Peter Parker que en medio de todo no había estado en las otras películas. O sea, porque Peter Parker es un personaje, es eso, o sea, él está hablando todo el tiempo. Entonces él está en medio de la acción y está sacando comentarios. Y es una estrategia, o sea, no es que él sea hablador, no es que él sea un montón de cosas, sino que en realidad él está muy asustado. Peter Parker está asustado y la única manera que tiene de disimularlo es hablar y es tratar de hacer comentarios inteligentes y es tratar de burlarse de su enemigo y es tratar de hacer un montón de cosas que en esta película lo logran, o sea, peleando con Falcon y es como, tus alas son de fibra de vidrio, porque eso explicaría la flexibilidad y la no sé qué, y Falcon como, no has estado en muchas batallas, ¿cierto? Porque generalmente no se habla tanto. O cuando está con el Capitán América y está hablando con el Capitán América. No, o sea, Spider-Man fue perfecto. Spider-Man tiene un futuro muy brillante. Spider-Man me encantó. Y ahora pasamos a la última parte, que igual esto ya ha estado mega largo, como siempre. Me extiendo y sigo hablando y sigo hablando y sigo hablando, que mucha gente no sabe de dónde sacó de dónde sacó tanta vaina. De pronto soy como Peter Parker y de pronto en realidad estoy reasustado de ustedes y por eso sigo hablando. Pero bueno, hablemos de las cosas que no me gustaron tanto. Y bueno, aparte de Sebastián Stan como el soldado del invierno, digamos que hubo unas cosas que me molestaron un poco y es el villano. O sea, Zemo, Helmut Zemo, como lo conocimos acá, es uno de los villanos súper importantes en el Capitán América, pero pues ya en los cómics, pero ya dijimos, esto es una representación absolutamente diferente, entonces pues como que los cómics los podemos descartar, pues sí, no entran en este mundo. Pero, o sea, me parece que hubo algo que funcionó muy bien con este villano y es que dio la motivación para todo lo que sucedió. O sea, funciona muy bien como todos los otros villanos de Marvel en ese único sentido, y es que le dan la motivación a los héroes. Pero de resto, el impacto de los villanos queda muy por debajo, y es lo que yo hablaba ahorita, y es que Marvel está muy enfocada está muy enfocado en presentar a sus héroes,
los personajes principales son sus héroes y está contando la historia de sus héroes y los desarrollos de sus héroes, entonces los villanos quedan un poco desamparados siempre. Y es como la crítica más en general, o sea, la crítica más común que se ha hecho en general de las películas de Marvel, incluso para las personas como yo, que nos gustan mucho. Y es que en realidad uno tiene que aceptar que los villanos de Marvel en general no son muy buenos. Y digamos que, o sea, en ese sentido me pareció que funcionó muy bien como dando nuevos elementos, pero no sé hasta qué momento, o sea, no sé hasta qué punto eso se volvió un poco gratuito y se volvió como un elemento que tuvieron que introducir en el guión simplemente para que avanzara la historia y para que hubiera nuevas motivaciones. Entonces lo de hacerse pasar por el soldado del invierno, lo de luego o sea, como que para finalizar en esa revelación, y es que Bucky fue el que mató a los papás de Tony. Entonces como que sí, no sé, o sea, igual me parece que funcionó muy bien. O sea, como digo, Marvel, por eso decía que no al comienzo, que no sé si se le pueda llamar error, porque es la decisión que ellos toman y es la decisión que ellos llevan a cabo y es la decisión que una y otra vez ha estado funcionando. Y que, o sea, en esta vez logró una película increíble, absolutamente increíble. Y lo otro que no me gusta, que ya es una bobada, es el acento. O sea, realmente siguen molestando con el acento de Sokovia, como con un acento muy, como súper fuerte de Europa Central. Pero el acento de Wanda y el acento de Helmut Simo son absolutamente diferentes y se supone que los dos son de Sokovia, y como que Wanda Maximoff como que está tratando de bajarle a su acento, entonces como que a veces se sale y a veces no, pero es como o sea, como que también a veces se acuerda que tiene un acento, entonces está hablando normal y de pronto paprika. Y volvemos a los tips de cocina con Wanda Maximoff. Estamos aquí en el programa de cocina donde estamos con la paprika. Sí. Y el acento del otro, pues, o sea, es un acento súper marcado y toda la cosa, pero pues sí. Y el otro elemento que no me gustó tanto fue T'Challa. No Black Panther, porque Black Panther me pareció que fue súper interesante, pero T'Challa como personaje, o sea, como que me pareció que de pronto cayó un poco también en lo que sucede con Bucky. Y es que me parece que la representación de T'Challa es un personaje que fue muy plano. O sea, como que obviamente pues estaba el acento y toda la cosa y sí se identificaba que era africano, pero su manera de actuar siempre era como demasiado igual, como que solamente en algunos momentos se salía y hacía otras expresiones y decía otras cosas, pero en general me pareció una actuación un poco plana, la verdad. Igual estoy muy emocionado también por la siguiente, o sea, por la película individual de Black Panther. A mí, pues independientemente de todos los problemas que haya, a mí me emociona mucho todas las películas de Marvel, porque me emocionan mucho las películas de superhéroes. Pero sí, no sé, creo que no sé no sé en este momento cuánto haya durado este video. Espero que se hayan quedado hasta el final, espero que discutan conmigo como siempre en los comentarios. Esa es la parte más importante y es lo que me gusta a mí más de hacer estos videos, y es discutir con ustedes, saber cuáles son sus opiniones, si comparten las mías o si no las comparten, por qué no las comparten. Eso me parece genial. Entonces por favor dejen abajo en los comentarios cuáles fueron sus opiniones con respecto a la película, qué les pareció, les gustó, no les gustó, los personajes, la historia, el conflicto, qué les pareció Spider-Man. Por favor dejen todo eso en los comentarios, compartan este video con sus amigos y contactos, síganos en nuestras redes sociales en Facebook, en facebook.com/nosabemosnada4, en Instagram y en Twitter en @nosabemosnada. Entonces hasta aquí llegó este largo review full spoiler de el Capitán América Civil War. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.